Una incansable luchadora es María Rubí. Su condición fue obstáculo para ser aceptada por las organizaciones, pero no para formar su propia empresa. En 6 años de trayectoria, ha impartido más de 500 conferencias sobre diversos temas de inclusión laboral. A sus 29 años, ha sido premiada con diversos galardones como el Premio Estatal de la Juventud, Mujer Sonorense de 100, entre otras distinciones. Con fuerza de voluntad, superó sus limitaciones y busca transmitir este mensaje. La vida es como una naranja. Nadie puede saber qué tanto jugo tiene si no la pelas. Con amor a la vida, ha logrado la inclusión de numerosas personas con discapacidad en pequeñas y medianas empresas. María Rubí Carrillo, un ejemplo a seguir. Le doy la gloria a Dios por ser sonorense y pues porque me permite crear conocimiento para un mundo incluyente. Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Bueno, es un placer estar con ustedes. Soy su servidora María Rubí Carrillo Brazo y él es José Pino. Hola, mucho gusto. Un placer también para mí estar con ustedes y platicar un poco sobre diferentes temas. Bueno, aquí mi compañero es alguien modesto, pero bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre él y él sobre mí. Bueno, José tiene una amplia trayectoria en deporte inclusivo y en cuestiones ha participado en varios Juegos Paralímpicos y tiene estudios en administración. Él es exalumno, mejor dicho, de la Universidad de Sonora, que nos hizo esta invitación a estar con ustedes. Y pues para mí es un placer que esté conmigo porque el año pasado él fue galardonado como el Premio Inclusión 2021 por la trayectoria que tiene con relación al deporte y sus logros en el mundo de la discapacidad y lo que es su trayectoria deportiva. Así es, aunque me llames modesto, creo que también tienes una trayectoria bastante importante. Rubí es licenciada en psicología, con maestría en educación, me parece, con maestría en educación. Ella le dará muchos más detalles al respecto. Fue galardonado por parte de Mujeres de 100, en el Premio Estatal de la Juventud en su momento. Ha trabajado como conferencista a lo largo de bastantes años. No sé, un sinnúmero de actividades que la hacen una persona muy capaz y bastante emprendedora en muchos sentidos. Creo que para mí es un orgullo tener la oportunidad de llamarla mi amiga. Y bueno, vamos a intentar platicarles sobre lo que es la inclusión laboral el día de hoy. Y vamos a ir colaborando juntos para tratar de desarrollar el tema lo mejor que se pueda. Bueno, pues esto de la inclusión como derecho humano nace con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue México firmó el 13 de diciembre del 2006 y se ratificó el 2008. Entonces participaban varios países, pero para que esto se le diera una difusión como ha tenido que ser como un derecho humano, ha habido todo un parteaguas. O sea, primero la ONU, decía, no, es que no se ve realmente algo que permee un efecto de empresas incluyentes, vamos a mover. Y empezaron varios países a moverse
hasta que esto ha venido repercutiendo poco a poco en México, pero vamos a ir viendo la evolución. José, ¿me ayudas a leer? Claro. Un poco, por favor. Dice que según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y aproximadamente es el 15% de la población mundial. Más de 190 millones de personas requieren algún tipo de asistencia y se dice que el número va en aumento debido al envejecimiento de la población y a la aparición de enfermedades de carácter crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, todo. Así, ok. Y esto, pues, sin contar también que a veces cuando se extensa a la población, no caben todas las personas con discapacidad que realmente somos, porque muchos papás, incluso en cierto tipo de discapacidad, no asimilan a su hijo como un contable, como persona con discapacidad. Entonces, o viceversa, o la persona no se asimila así, o bien tiene mucho que ver en la manera como se sienta para cuestión de accidentes o qué enfermedades entran en la discapacidad y quiénes no, según el criterio. Entonces, puede haber muchos más, puesto que tiene que ver la manera de sentar y cómo la sociedad asimila qué es una discapacidad y qué no, pero en síntesis se dice que la población a nivel mundial son esas cifras, pero también que somos la minoría a nivel mundial más grande. De todas las minorías en cuestión vulnerable, nosotros somos la más grande, las personas con discapacidad. También anteriormente ocurría que por vergüenza o desconocimiento, pues los papás ponían a la persona con discapacidad encerrada y no tenía así como que muchas oportunidades de desarrollarse, y a lo mejor también un poco por vergüenza, como que no se atrevían a contabilizarlo. Ajá, es como que aquí no vive, aunque sí tienes una persona con discapacidad viviendo ahí contigo. Voy a continuar con la siguiente. Dice, población con discapacidad en México. ¿Cuántos somos? Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, dice que son alrededor de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Dice que es el 4.9% de la población total del país. 53% de ellas son mujeres, 47% hombres. Y en México se considera que hay 14 millones de personas consideradas como población con limitación en México. Ajá, o sea que realmente para llegar a cierto nivel de considerarse persona con discapacidad, tienes que rebasar, creo que un 80%, tienes que tener un 80% para que se considere una discapacidad. Por ejemplo, para que la discapacidad visual deje de ser debilidad visual, tiene que ser el 80% o el 70% y un poquito más. Entonces, los que están abajo de eso tienen debilidad visual, por decirlo así, que no es una discapacidad, pero es una limitación. O sea, que no deja de ser una barrera, pero no son considerados como personas con discapacidad. O sea, la tienen, pero no la tienen. La tienen, pero sigue estorbando. No la tienen, pero les sigue estorbando para su vida diaria. Entonces, es una limitación que no los discapacita, pero que sí les impide desarrollar actividades de manera natural. Ajá, sí los limita. Ajá. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de la capacidad en Sonora. Dice que de acuerdo al INEGI, en el Censo de Población y Vivienda de 2020, hay más de 145,000 personas en Sonora que tienen una discapacidad. Y se considera que alrededor de 66,000 están en edad de trabajar, es decir, en un rango de los 20 a los 75 años. Ajá, en una edad productiva.
Y luego podemos decir, pero ¿cuántos de esos realmente tienen un empleo fijo tienen acceso a un empleo? Ya no digamos fijo, de no manera que esté. Así es. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el 40% de la población con discapacidad cuenta con empleo. El Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial señalan que las personas con discapacidad intelectual, a menor estado de salud, es mayor la tasa de desempleo. La discapacidad intelectual presenta mayores desventajas entre el grupo de personas con algún tipo de discapacidad. En otras palabras, yo, por ejemplo, solo tengo secuelas de parálisis y José también. Pero, por ejemplo, ¿cómo le haces? Digo, ahorita estamos jóvenes y bellos, ¿no? Quiero levantar un poco mi autoestima, pero cuando uno va a ver me tengo que apurar, porque si de joven no conseguía llamar, ¿cómo le voy a hacer? Otros, o sea que, en síntesis, por ejemplo, a mayor achaque que tengas o mayor dificultad o mayor limitación, menor es la probabilidad de empleo, según vemos aquí. Entonces yo pienso, muchos, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos, estamos en una edad productiva y podemos mover nuestra vida al 100. Que digo, toda la olla no de los albores de los casos, pero sabemos controlar muy bien nuestra vida diaria. Entonces sí es muy importante, y lo digo porque fui reclutadora algunos años, es bien importante que la sociedad no se asuste de cómo vamos a vivir nuestra vida diaria en cuanto a lo laboral. O sea, dejen que nosotros nos encarguemos de eso, y sí es muy bueno que vean nuestra capacidad antes que nuestras limitaciones. Así es. Aparte de esto, hay que considerar que las discapacidades no se quedan estáticas, sino que conforme uno va creciendo, muchas veces se vuelven degenerativas, y uno como persona con discapacidad tiene también que ir luchando en contra de la propia discapacidad, no sé, haciendo algún tipo de terapia física. En mi caso, a mí me funcionó mucho el deporte como una actividad rehabilitatoria, y después que se convirtió en una actividad recreativa hasta llegar al alto rendimiento, que pues me llevó a competir en eventos de carácter nacional e internacional. Pero pues creo que es importante considerar que las personas con discapacidad tenemos que ir trabajando también la parte física y la salud para tener también posibilidades de desarrollarnos plenamente lo que se refiere al empleo. Nos comentabas que alguna vez fuiste a Argentina, ¿verdad? A competir con la... Sí, tuve la oportunidad de participar en la disciplina de natación, como seleccionada nacional dentro pues de la selección nacional que participó en el Panamericano en 2003. Ahora vamos a hablar un poquito de cuántas personas tienen empleo en la República Mexicana. Dice que en México solo el 39.1% de las personas con discapacidad tienen empleo y ganan 33.5% menos que el resto de las personas que se consideran económicamente activas. O sea, sería 33.5% menos que las personas que no tienen discapacidad. Así es. O sea, hasta aquí está marcada también por decir, no por decir, sino en concreto, hablando de la discriminación, aquí también se marca, o sea, que a lo mejor dices, tú como jefe, como empresario, lo estoy haciendo por cuestión de, no sé, beneficios fiscales o buena imagen a la empresa, entonces voy a Carlos, no le voy a pagar lo mismo, a ver cuánto me rinde, y yo a ver si me rinde igual, y quién quita y les subo el sueldo, pero
mientras mano de obra muy barata. Cuando yo fui reclutadora, en el tiempo que fui reclutadora hace 6 años, me encontraba mucho con que los empleadores, muy poca gente conocía los beneficios fiscales. El 80% de la población de aquí de Hermosillo no los conocía, pero aparte, o sea, cuando ya los conocías, decías, bueno, si yo contrato, pero te pago menos porque fue cuando su rendimiento, y así, bueno, es mi percepción de lo que yo viví como reclutador. No puedo decir que lo que yo estoy diciendo sea la verdad absoluta, pero sí, pues, sí ocurre mucho. Y se puede decir que hay muchos tabús en lo que se refiere a nosotros sí. A la discapacidad y el empleo. Ajá. En primera, pues, ocurre que muchos consideran si va a aguantar las 8 horas trabajando, ajá, qué tan productivo va a ser, ajá, y por eso no se va a enfermar continuamente. Y o eso, no me va a salir más caro el caso de la salud. Entonces, a veces dicen, ay, pues a prueba y error y empiezo pagándole menos. Pero yo pienso que es ya por derecho humano y porque no te gustaría que te hicieran lo mismo. Y ya, ahora por ley también, si nos vamos a la convención, te mereces y nos merecemos un trato igualitario en pro de que estás dando también el 100% igual que otro trabajador, pues. Entonces yo digo, pensemos en que tú, persona que no tienes discapacidad o empleador, hiciste en algún momento una casa, un carro, con buen nivel de vida en cuanto a la alimentación. Igual nosotros, son los mismos anhelos, los mismos sueños que puedas tener. Entonces, pues sí creo que hay que ser conscientes de que queremos un puesto igualitario, ¿no? Ahora sí, prosigue. Aparte también a muchos empresarios o empresas consideran el trabajo de las personas con discapacidad como una situación asistencialista. Es decir, que como que le estoy haciendo el favor de darle un empleo. Exacto. También me ha tocado observar eso. Digo, cada vez es menos, pero sí todavía se ve. O sea. Hace un momento Rubí hablaba de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa es una ley que nos protege a nivel internacional, pero también hay otras leyes que nos protegen a nivel nacional, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad. En este caso, Rubí ya mencionó que México ratificó esta ley la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en el 2008 y pues mencionó un poquito más del artículo 27. En el 2006 y la ratificó en 2008. Y sí, el artículo 27, parafraseando, dice que todos merecemos tenemos derecho a un trabajo digno, y que nos permita, pues, llevar una vida, digamos, digna en igualdad de condiciones, con el contexto libre de discriminación, y que no nos discriminen ni por raza, ni por preferencia religiosa, ni por preferencia sexual. Básicamente, lo que nos diría la Ley Federal del Trabajo lo engloba ahí. Y sí es cierto, hemos avanzado en materia de inclusión laboral, pero creo yo que todavía pues, es poco. Es cierto que aquí hay bolsas de empleo como las que tiene la Secretaría del Trabajo y así, pero todavía se genera mucha feria de botella en cuanto a que es mucho el material de currículum que ellos tienen y pocos la inserción laboral que nos pueden dar. ¿Por qué? Porque somos mucha la población con discapacidad y pocos los empresas y empresarios que dicen, yo quiero contratar.
Ah, Ahora les voy a hablar un poquito de qué es una empresa incluyente. ¿Me podrías puntualizar aquí? Y sí, yo claro. les explico después. Una empresa incluyente es aquella que reconoce la diversidad social y la integra a su modelo de negocio por medio de políticas, iniciativas y una filosofía de respeto y colaboración. Las empresas que se vuelven incluyentes se dan cuenta del gran potencial que ofrece la diversidad en el negocio y la ven como una fortaleza que impulsa el crecimiento de la misma. Las verdaderas empresas incluyentes, o sea, ya desglosando más punto por punto. O sea, no solo aquellas que dicen, ay, qué bonitos, las personas en condición vulnerable, los LGBTIQ+, no me aprendo muy bien el signo todavía, pero les prometo que lo haré. y también las personas adultos mayores y personas con discapacidad no son las que ay, yo incluyente porque les quiero mucho, no, sino por ejemplo, quien crea programas para realmente insertarnos en la vida laboral y decir, oigan, aquí hay oportunidad de empleo, pero no porque ustedes sean personas en condición vulnerable, o sea, van a trabajar menos o más, sino igual y se van a hacer las ecuaciones que se tengan que hacer para que todos tengamos un clima laboral idóneo. Y es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque ayudas a la economía de las personas en condición vulnerable, dígase personas con discapacidad, personas LGBT, pero, y a los adultos mayores, pero también tu empresa tiene un valor agregado. Y no dígase tanto por los beneficios fiscales ni nada, sino porque entre todos aprendemos de todos y enriqueces tus valores y enriqueces a tu empresa con lo que cada persona de tu plantilla puede aportar. Yo creo que es muy importante como que invertir la perspectiva. Ahorita las empresas, muchas, el mismo gobierno ve a las personas o las minorías como un gasto, puesto que estas son entidades ofrecen apoyos, pero solo de asistencia social. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir la pirámide, empezar a provocar que las empresas nos vean como una inversión y que el gobierno nos vea así, para que dejemos de ser una carga económica. Y una carga social también, o sea, que no tengan que invertir tanto en programas sociales y todo más de hoy, sino que, o en apoyos, sino que mira, o sea, con este trabajo tú puedes ser tan productivo como cualquier otra persona y a futuro, pues no les vamos a aportar ningún programa social. Hace un momento Rubí hablaba de los beneficios fiscales o los beneficios que obtiene una empresa. Entre ellos está el fomentar el desarrollo empresarial, como decía Rubí, obtención de beneficios fiscales y el fortalecer la imagen corporativa. También está la disminución y erradicación de prácticas ilegales para lograr el sustento económico, mejora la autoestima, salud mental del individuo, contribuir al desarrollo económico de la familia y desarrollar una mayor de independencia. Me van a decir, pero es que, o sea, no estás hablando de prácticas ilegales, se habla de personas, en su mayoría con discapacidad en esta charla. Ustedes son bien bonitos porque no, en realidad, tú cualquier otra persona que cuando tiene hambre se busca donde sea. Y la verdad, por ejemplo, a mí, tanto, o sea, como psicóloga, me tocado ver de todo. Y la verdad, por ejemplo, me ha tocado ver que personas con discapacidad que de plano no encontraron empleo por no tener otra salida y porque sus papás ya no están y porque no tienen cómo solventar su vida diaria. Por ejemplo, caen en la prostitución. Por ejemplo, también de que
pues, ¿sabes qué? En la venta de drogas, o yo consumo drogas porque me quitan el hambre, por las historias, y la verdad es muy triste porque si todos somos conscientes de que la inclusión es un derecho humano, inclusión de personas en vulnerabilidad, no solo las personas con discapacidad, sino todos, en realidad viviríamos mucho mejor como sociedad. Y estos panoramas de verdad que yo veo que súper tristes, pues no se presentarían porque, a ver, ¿qué necesidad tiene una persona que estudió doctorado, que estudió maestría en el área de prostitución, que pudiera conseguir un trabajo? O sea, y entonces yo digo, aquí es donde tenemos que, ahora sí, tanto demostrar que nos importan las minorías, pero también que nos importa el que verdaderamente las personas con discapacidad sean incluidas. Por eso aquí en esta charla, que yo confío que se la va a ver mucha gente, yo invito a empresas y empresarios a ponerse la camiseta de decir, yo quiero, no sé, tantos perfiles, o sea, de verdad, en mi base de datos, aunque ya no me dedico al reclutamiento y selección de personal con enfoque incluyente, se quedaron muchísimos currículums de personas que licenciatura, maestría, doctorado, o sea, y lo que no hay es quien les diga yo, entra a trabajar conmigo. Yo creo que las nuevas generaciones de personas con discapacidad se han dado cuenta de que no podemos esperar que tengamos siempre una cuestión de existencia social, sino que tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a la educación, tratar de ser las personas más preparadas posible para tener una posibilidad tangible de obtener un empleo, porque las empresas, toda empresa, todo departamento de recursos humanos va a buscar al mejor personal que desarrolle el trabajo que él está requiriendo. Entonces, si queremos nosotros insertarnos también en el mercado laboral, tenemos que prepararnos lo más posible. Y creo que las nuevas generaciones lo han entendido. Hay muchas jóvenes que ahorita ya están estudiando a nivel de licenciatura y posgrado, como dice bien Rubí, y creo que esa preparación nos va a llevar a la postre a seguir empujando para obtener el empleo que nos permita vivir de una manera cómoda y adecuada, ¿no? Ahorita vamos a hablar también un poquito de los beneficios fiscales de las empresas incluyentes. Si nosotros queremos hablar de los beneficios fiscales, tendríamos que irnos al artículo 186 de la ley de ISR, donde se otorga un beneficio del 25% de deducción del salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad. Para esto, anteriormente era el 100%. La reforma fiscal de este año se redujo al 25%. Entonces, imagínense si anteriormente, que era una deducción del 100%, se complicaba la inserción o la contratación de personas con discapacidad, pues ahora pues se vuelve el reto mucho más complejo. Y además, para obtener este beneficio no solamente se trata de contratar a una o dos personas con discapacidad, sino que se considera que por ley debe ser al menos el 2% de la planta laboral. Sí, el equivalente al 2% del total de tu plantilla laboral. Ajá. De hecho, en el caso del gobierno también existe esa ley donde dice que en las empresas o en empresas de gobierno, entidades de gobierno, también debería existir una planta laboral del 2%.
Mm, También en conformidad al artículo 156 de esta ley, dice que también se le da un beneficio fiscal de la deducción del 25% de los ingresos que se le paguen a las personas mayores de 65 años, pero no se están incluyendo las personas mayores en este caso. También para obtener este beneficio, no es decir, no es solamente contratar a la persona con discapacidad, sino que debe de cumplirse con cierta normativa. En este caso, estas personas, las personas con discapacidad, deben de ser registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplir con todo lo que la ley del Seguro Social dice, y aparte que el Instituto del Seguro Social le proporcione al empleador o a la empresa un documento donde ¿cómo se puede decir? Donde se le está otorgando este beneficio a la empresa de ser incluyente. Para esto, pues, se tiene que tener un registro ante el Seguro Social, efectuar la contratación, obtener un certificado del Instituto Mexicano del Seguro Social, un certificado de discapacidad, y para poder aplicar este estímulo. Ajá, de que, o sea, el certificado, la persona con discapacidad tiene que dar el certificado para que se pueda aplicar el estímulo. Ajá. Pues bien, en este caso se lo dan a la empresa. Sí, pero uno tiene que acudir a que se te haga la valoración, y en ese sentido le otorgan a la empresa ese certificado para poder hacer la deducción de los impuestos. Sí, pero primero se tiene que ratificar que efectivamente la persona con discapacidad sí tenga la discapacidad. Así es. Pues para obtener este certificado de discapacidad se debe de hacer una solicitud por escrito, presentar una identificación oficial con fotografía, ya sea la credencial para votar, pasaporte, la cartilla de servicio militar, una copia de fotostática de la visa de inscripción al IMSS del trabajador. Se solicita a la unidad de medicina familiar que, en este caso, un médico de la institución te valore, y después ellos ya emitirían el dictamen para poder recibir esos estímulos fiscales. Otros estímulos fiscales a los que las empresas se pueden hacer acreedoras es la deducción del 100% de los gastos a los que incurran por hacer algún tipo de adaptación que realicen en las instalaciones de la empresa, ya sea a nivel arquitectónico o a veces en la adquisición de tecnología para poder proporcionarle a la persona con discapacidad el medio para que se pueda desempeñar. Sí, he visto que empresas, o sea, no aquí en Hermosillo, pero sí que mexicana, por ejemplo, que requieren lectores de pantalla, porque su grueso de la plantilla laboral son personas con discapacidad visual, entonces ocupan lectores de pantalla audibles como el Yahoo, por ejemplo, o otro tipo de programas que para una empresa, si lo quiere a nivel empresarial, pues tendría costo. Pues para ellos existe este beneficio fiscal, y entonces pueden acceder a estos programas ya sea de manera gratuita o a mucho menor costo, o por ejemplo cuando tú quieres poner rampas, elevadores, todo esto puede ser deducible de impuestos. Así es. Otro de los beneficios que puede obtener una empresa es puntos adicionales al momento de presentar una licitación. Es decir, al concursar por alguna obra pública o de cualquier otra índole, por el simple hecho de tener personas con discapacidad, siempre y cuando que tengan al menos una planta laboral
mayor al 5%, y que la antigüedad de estas personas con discapacidad exceda los 6 meses, ya pueden obtener puntos adicionales en esa licitación y tener una mayor posibilidad de ganar. Y ganar, ajá, incluso la licitación. Pues ahora les voy a hablar un poquito de mi experiencia laboral. En este caso, yo actualmente estoy laborando desde hace 5 años en una empresa que se llama Tata, o TCS, es una empresa de gente de la India. Hace aproximadamente 8 años yo me fui a radicar a Guadalajara y allá las posibilidades de empleo se vieron incrementadas. Y actualmente, pues como les digo, trabajo en esa empresa de carácter internacional. Tuve la oportunidad de aprender un poco de inglés y de irlo mejorando en ese lapso de tiempo, y lo que me ha permitido mantenerme en esa empresa laboral. Mi experiencia laboral más o menos empieza en el 98. Yo entré a trabajar como auxiliar operativo en una sombrerería. Yo creo que muchos de ustedes la conocen, es la sombrerería El Mezquite. Yo ahí lo que hacía era limpieza de los sombreros, o en este caso los desarmaba para que se efectuara la limpieza y el hormado del sombrero. Esa fue como mi primera oportunidad de empleo. Más o menos yo tendría alrededor de unos 20 años. Y lo continué conforme iba estudiando y trabajando en esa actividad, ¿no? Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en Walmart, en el área de paquetería, también como auxiliar de servicios. También fue un empleo como que lo desarrollé como cuando era estudiante. Más o menos, esto fue en el periodo del 99. En el 99 yo también, al tenerlo, al ser estudiante, tuve la oportunidad de incursionar en el deporte. Más o menos como en el 2000 empecé yo a desarrollar actividad deportiva, más que nada como una situación de rehabilitación. Empecé practicando, en este caso, natación, como una actividad totalmente recreativa, y algunos de los entrenadores que estaban ahí me comentaron que si yo podía incursionar o si quería incursionar en el deporte como una actividad de competencia, lo cual me llamó la atención y me llevó a participar en el 2001 en mi primer evento nacional, donde pues no tuve ni siquiera la oportunidad de ganar ninguna medalla ni nada, pero en cierta medida me motivó a seguir trabajando en esas cuestiones del deporte. Y así me mantuve más o menos como hasta el 2013, donde tuve la oportunidad de participar en 3 disciplinas importantes. La primera de ellas fue la natación, donde llegué a destacar a participar en un evento panamericano en el 2003, en Mar del Plata, Argentina. Tuve la oportunidad de formar parte de la selección estatal de básquetbol sobre silla de ruedas, y participé en un evento nacional en Cuernavaca. Y también tuve la oportunidad de incursionar en el atletismo, en las disciplinas de lanzamiento de disco, bala y jabalina. Todas estas actividades yo las hacía en el proceso o en los momentos en los que yo también era estudiante. Todo esto me llevó a conformar una asociación estatal de deportistas con parálisis cerebral. Yo tuve la oportunidad de ser el fundador de la ASDPC, que ahorita todavía se mantiene vigente y que sigue llevando a atletas de Sonora a incursionar en eventos de carácter internacional y nacional. Pues todas estas actividades me llevaron a mí a obtener algunos premios o galardones.
Entre ellos obtuve el Premio Municipal de la Juventud, en el 2006, y también obtuve el Premio Nacional de la Juventud, donde tuve la oportunidad de estar en el Salón Adolfo López Mateos, en lo que se conocía como Los Pinos, ahí en este caso el presidente era Vicente Fox Quesada. También obtuve, allá regresando a Sonora, obtuve lo que es el premio a Joven del Año y Sonorense Distinguido. Tengo la medalla ahí guardada de lo que es el Sonorense Distinguido. ¿A qué voy con todo esto? Aún con todos estos premios, con haber terminado la licenciatura, con haberme integrado también en su momento, estuve como colaborador y auxiliar en el centro de estudios, Centro Empresarial y de Capacitación de la Unison, el CASE, no sé si lo conozcan. Tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Mascareñas, que ya falleció. Y aún con todo esto, me fue muy difícil llegar a obtener un empleo que se considerara bien remunerado. Mi primera oportunidad así real de empleo fue más o menos en el 2008, donde tuve la oportunidad de fungir como maestro dentro de la licenciatura de entrenamiento deportivo de lo que es la UES o el CESUES en aquel momento, y tuve la oportunidad de hablar debido a mi experiencia acerca de las cuestiones técnicas de lo que se refiere al deporte adaptado. Yo me mantuve elaborando en el CESUES alrededor de 5 años, hasta el 2013, y considero que esa fue como mi primera oportunidad real de empleo. O sea, imagínense que mi primer empleo lo obtuve a los 33 años más o menos, después de todos estos galardones y premios que obtuve. Después, por cuestiones personales y laborales, me fui a radicar a Guadalajara, como les digo, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en HP, Hewlett Packard, que también se conoce. Es una empresa de nivel internacional. Ya el tener oportunidad de trabajar en empresas de carácter internacional te ofrecen un panorama distinto, porque ellos ya tienen programas de inclusión bastante desarrollados. De hecho, muchas veces fui invitado a reuniones que se hacían con personas de Estados Unidos, Europa, incluso Asia, donde se hablaba de la inclusión y se desarrollaban programas. Lo mismo ocurre con la empresa donde estoy laborando actualmente. El tener, como les digo, oportunidad de incursionar en empresas de carácter internacional, creo que te abre un panorama distinto. Y aún así, pues, siempre he tenido que convencer a mis empleadores de que tengo primero la capacidad suficiente, después que no voy a faltar a mi trabajo. Como ya mencionábamos, esto es una situación en la que las empresas se ven siempre piensan en eso, que si uno va a tener ausentismo por ser discapacitado y que si le va a rendir igual que una persona convencional. Y ocurre un fenómeno bastante interesante. Cuando menos en mi caso, yo me convertí en una persona bastante productiva, y lo cual me ha llevado dentro de mi empresa a obtener estándares de nivel laboral bastante altos. De hecho, estoy considerado como top performance en lo que se refiere a mi empresa
dentro de las actividades de desarrollo, que es como Business Process Operation, que en este caso es mi puesto, ¿no? Es decir, desarrollar actividades operativas para empresas de otros países. En este caso nosotros trabajamos directamente con empresas de Estados Unidos. Creo que en lo personal siempre he sido una persona que ha entendido que la selva laboral es complicada para todos y que lo único que resta a mí por hacer es continuarme preparando y tratar de ser lo más eficiente posible para las actividades que me contrataron, incluso tratar de hacer un poco más siempre para poder mantenerme en esas con un empleo vigente y que las empresas pierdan un poco ese miedo de contratar a personas con discapacidad. De hecho, después de que yo fui contratado, se fueron agregando también otras personas. No sé si fue debido a mi desempeño, sino también a este movimiento de inclusivo que ya tienen las empresas internacionales y que sería o que espero que las empresas de nuestro país también las vayan adaptando poco a poco. Yo coincido contigo, fíjate, José, que, bueno, es cierto que con la pandemia me daño y que pues los climas laborales que no son los mismos, cosas han cambiado, el trabajo en línea, pero yo considero que, al igual que tú, por ejemplo, yo pues batallé mucho por encontrar trabajo, ya con varios galardones, ya teniendo premios estatales, municipales, Mujer Sonora del Bien, premio por labor social, el buen ánimo de Hermosillo, Ciudadano 2018, excelencia, premio nacional por labor social, mujer ejemplo de inspiración, muchos. Entonces, yo veía que aún con toda la bola de premios y ya 600 conferencias impartidas en la República Mexicana, para ese entonces tenía yo 7 años ya de conferencista. Yo decía, bueno, tengo la maestría, tengo los diplomados, ya eran 5 diplomados y no encuentro empleo. Ya mi empresa ya no se sostenía porque la gente quería todo regalado, las conferencias, los terapias, todo. Y pues Hacienda no perdona. Hacienda sí quería pues que yo pagara los impuestos de lo que yo llegaba a cobrar, poco o mucho, pero, o sea, yo no le podía quedar más. Entonces dije, me va a salir más caro el caldo de las armónicas, y las cerré y volví a tocar puertas, porque antes de tener mi empresa toqué puertas como, o sea, desesperada. Ninguna puerta se abrió, me autoempleé, pero después que la cerré dije, pues otra vez a chanclearle, a tocar puertas. Entonces también, y sí, gracias a Dios, para mí se abrió la oportunidad de trabajar en Secretaría de Salud, pero, o sea, a veces uno dice, ¿hasta cuándo? Pero cuando uno encuentra esa puerta que se abre, uno ya no la quiere soltar. Y yo era de las primeras, el primer empleo que tuve en la Secretaría de Salud fue en el hospital infantil. Y me acuerdo que era de las primeras en llegar y de las últimas en irme. O sea, uno cuida muchísimo su trabajo porque trabajo le costó conseguirlo. Entonces, difícilmente una persona en condición como nosotros va a dejar tirado el trabajo nada porque sí, o va a faltar porque se le antojó. Sí existen casos, pero la gran mayoría de los que nosotros conocemos valoramos mucho una oportunidad de trabajar. Entonces, sí, o sea, les digo, no es como que
uy, todo lo que yo digo, como yo lo digo, pero sí, el grueso, me ha tocado ver que el grueso nosotros valoramos mucho y cuidamos mucho, dando clima laboral, o sea, de que mantener tu buen clima con tus compañeros, como cuidar tu trabajo, cuidar que lo que tú haces esté bien hecho. Entonces, yo sí digo, es un ganar-ganar para ambas partes, porque, por ejemplo, a mí, muy psicóloga, pero en un momento que yo decía, y no me dejaron mentir mis compañeros, o sea, tengan la profesión que tengan, yo decía, ay, señor, o sea, tanto que he batallado, tanto que estudié, yo sí me sentía como deprimida porque no encontraba empleo. En cambio, encontré empleo, la calidad de vida de mí subió un poco, mejor dicho, mucho porque me alcanzó, pues, medicamentos, transporte, vivienda, para todo lo que antes yo no sabía y que me hacía sentir en cierta manera mal o una carga, ya no lo siento y mejoró mucho mi salud mental, aparte mi independencia física, porque ahora yo no tengo de mis padres para que me muevan y me llevan y me traigan. Ahora, teniendo su solvencia, yo puedo decir, espérense que yo me muevo, espérense que yo hago esto. O sea, a lo mejor por ayuda, pero yo tengo la manera de buscar el medio de cómo hacerlo. Entonces, sí es bien importante la economía. Y díganme mentirosa si quieren, pero yo pienso que la economía es la base de la inclusión en todos los sentidos. Porque si no hay una buena economía, ¿cómo no hay inclusión? Y nosotros tenemos que pagar terapista físico, asistente a muchos de nosotros. O sea, pues es muy independiente, pero en mi caso dependo de todo un sistema, que si no tengo trabajo fijo, pues ya bailé con la más fea. Sí, en mi caso, sí, soy un poco más independiente. De hecho, yo ahorita ya estoy pagando mi casa, puedo manejar mi propio carro, y sí me muevo con bastante independencia. Sin embargo, sí creo que la oportunidad de trabajo nos va a llevar también a generar que las empresas o negocios sean más incluyentes, no solamente por el hecho de que lo dice una ley, sino porque nosotros como clientes podemos exigir o vamos a generar en las empresas, sobre todo de servicios, la necesidad de adaptar sus menús, la necesidad de adaptar sus espacios para podernos ofrecer un servicio o vendernos un producto. Un ejemplo claro de esto, perdón que a lo mejor me lancé muy pronto. Un ejemplo claro de esto es cerca de la casa de mis padres había un bar y pues no estaba adaptado el institución bancaria para que una persona con discapacidad pudiera acceder, una persona con en silla de ruedas o los buscadores que eran altos. Pero pues, o sea, dije yo, mi trabajo fijo tengo para venir a depositar o retirar. En fin, después que yo tuve mi trabajo fijo, o que ya mis ingresos fueron más frecuentes, dije, pues este banco me queda cerquita de la casa. Pues voy a abrir mi cuenta ahí. Entonces, pues, háganme cuenta que me dijo la persona que me entendió, ¿y para dónde vives? Es que yo muy cerquita. ¿Y cómo nunca habías venido? Pues es que antes no trabajaba. Antes no tenía que venir, o sea, quiero venir a retirar qué, o a depositar qué, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tienes trabajo. Pero fíjate, casi no nos ha tocado que vengan personas con discapacidad, que no la gusta adecuada. Entonces ya, yo hablé con el gerente, le hablé de los servicios sociales, le hablé de cómo podía adecuar y que no necesitaban cosas más de mayor adecuación con la rampa, y pues a lo mejor la mujer me entendía, no entendía las máquinas para que no estuviera yo, confirmo. Bueno, y se hicieron las adecuaciones, pero hasta ellos agarraron la onda de qué importante
era la inclusión laboral. Y me dijo, oye, ¿cómo le podemos hacer para incluir en el banco personas con discapacidad como aparte de la plantilla? Y ya les dije, y creo que actualmente tiene una persona, pero ven, o sea, todo se va dando. Yo estoy en empleo, les hablé de todo eso, y tuve que también la necesidad de hacerme cliente del banco. Y el banco contrató a una persona que ahora también tiene empleo. O sea, es un círculo que nos ayuda a todos. Así es. Y como mencionábamos también, todo esto va a ir evolucionando de acuerdo a conforme las personas con discapacidad nos vayamos preparando cada vez de una manera más competitiva. Llegar a licenciaturas, llegar a posgrados, estudiar idiomas, porque les digo, la selva del mercado laboral es complicada para todos. Si no, observen también cuántos jóvenes egresados de la licenciatura están sin empleo. O sea, para todos. Para todos está complicado. Y conforme han ido sucediendo esas situaciones de la pandemia, pues también muchas empresas han tenido que reducir su planta laboral, incluso cerrar. Entonces, eso ha generado un panorama mucho más complejo. Y bueno, yo estoy cierto, porque así lo he vivido, que la educación es la que nos va a llevar en primero a obtener una oportunidad de empleo, que poco a poco esta apertura hacia el empleo va a generar que vayamos solicitando el desarrollo de infraestructura o de adaptaciones tecnológicas. Yo les voy a decir que en mi caso no necesito ningún tipo de adaptación para poder desarrollar mi trabajo, pero estoy cierto que hay personas que sí lo necesitan y que muchas veces pareciera que es una inversión muy fuerte, pero en realidad no, es una rampa, 2 rampas, una adaptación de un baño, a veces la utilización de medios adicionales para que te lean lo que está en la pantalla, como mencionaba Rubí. Sí es una inversión, pero que a la postre a las empresas les va a retribuir mucho a nivel económico. Ajá, o también, por ejemplo, digamos, esos programas de lo que habla José, como el lector de pantalla, pues no cuestan. A veces la persona con discapacidad ya los tiene en su dispositivo. A veces por el hecho de que digas, a ver, empresa, muéstrame tú, esta persona está contratada por ti. A la empresa no le cuesta, solamente tiene que demostrar. Tiene que realizar el proceso administrativo para demostrar que los contrató y que forman parte de su planta laboral. Entonces creo que se llevan como ganar. Y pues ahora sí que enriquecer la cultura empresarial, porque, por ejemplo, ahora no estoy en un hospital, ahora estoy en un sector de salud, y por ejemplo, yo aprendo mucho de todos mis compañeros, pero mis compañeros diarios me dicen, ay, es que, pues nosotros también, enfermeras, médicos, todos, aprendemos de ti, así como tú dices que aprendes de nosotros. O sea, de verdad, se ha creado un ambiente muy bonito, y yo me siento agradecida en cada uno de los espacios que me ha tocado estar, cada uno de los espacios laborales que me ha tocado participar, porque de verdad aprendes tanto como empresa, que de verdad tú dices, uno nunca deja de crecer y de ayudar a los demás. También creo que en este caso debe de haber un compromiso de todos, de la sociedad, para podernos incluir en lo que se refiere a todas las actividades que la misma sociedad desarrolla. También el trabajo que deben desarrollar las entidades de gobierno en el desarrollo de políticas públicas que nos permitan, en este caso, acceder
oportunidades de educación. Yo recuerdo que cuando yo por ahí estudiaba la primaria, me llevaron a un centro como tipo USAER, o de esos donde se concentran las personas con discapacidad. Y mis papás tuvieron a bien solicitarle al médico que me hicieran un examen de coeficiente intelectual. Y resulta que este examen de coeficiente intelectual demostró que mi intelecto estaba normal. Y eso fue lo que me permitió estudiar en escuelas convencionales, el formar parte de un alumnado que no tenía ningún tipo de discapacidad. Entonces eso me llevó a mí a esforzarme en la cuestión del aprendizaje, pero también a integrarme de una manera mucho más natural, más amigable en lo que se refiere a la cuestión de la sociedad. De hecho, a mí cuando me preguntan o que me piden un consejo, yo siempre les digo que le practiquen a su hijo con discapacidad un examen de coeficiente intelectual para ver dónde lo vas a acercar. Y bueno, nos ha tocado tocar un montón de puertas para poder llegar a un nivel de educación que nos permitiera competir en el mercado laboral. A veces el desarrollo de actividades sociales o todo este tipo de cosas también nos ha ayudado o nos ha permitido impulsar el desarrollo de políticas públicas, porque muchas veces tenemos intervención con diputados, con gente de autoridades o que en este caso se encargan del desarrollo de políticas públicas, y nos ha permitido poco a poco ir permeando en esas personas que toman decisiones sobre lo que es el mundo de la discapacidad. Y bueno, muchas veces también la misma situación de nosotros estar inmersos en una sociedad y participar de manera activa ha permitido que se desarrolle infraestructura, y también la cuestión del empleo nos va a llevar a tener oportunidad de tener un servicio de salud, o aspirar a tener un servicio de salud, porque muchos de las personas que no están empleadas pues tienen que acudir no sé, a cuestiones como los similares o los genéricos. Y bueno, tengo tal vez puede ser el privilegio o la oportunidad de tener seguro social, de tener seguro de gastos médicos mayores, todas esas prestaciones, sí, por el simple hecho de tener un trabajo. Y aún ahora, pues yo ya ahorita estoy radicando en Sonora y tengo alrededor de un poco más de un año o dos buscando una oportunidad de empleo aquí en el estado. Y fíjense, lo contradictorio, lo raro de todo esto es que en esos 2 años no he tenido la oportunidad de obtener ese empleo que yo estoy buscando para ya establecerme acá. Creo que poco a poco en algún momento va a llegar, que tengo que seguir picando piedra, pero como les digo, el mercado laboral está competitivo para todos y pues no me queda más que seguir trabajando en pro de eso que yo necesito, ¿no? Que es un empleo ya en el estado para poder establecerme acá. Pues nos encantaría tener de nuevo en el municipio de Sonora radicando, y pues esperemos que sí, pronto llegue esa oportunidad. Yo estoy cierto que sí va a llegar. También Rubí hablaba mucho de lo que se refiere a su propia experiencia,
Tú más o menos obtuviste tu primer empleo como a los 31. Sí, yo me sentía soñada. Mira, yo me sentía soñada porque pues ya tenía, pues, tenía esa estabilidad a la que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque yo decía, los papás de uno no pueden ser, ¿no? Ni modo que cuando se muera mi mamá le vaya a tópica con papá de la boca, pagar la luz. O sea, ni se va a levantar porque uno no puede resistir un muerto. Yo que pudiera, pobre viejita, y yo, que ni siquiera deje descansar. Entonces, es bien importante que no dejemos de buscar, porque la inclusión laboral, ahorita con la pandemia, voy a hablar a lo mejor suena muy cruel, pero está raquítica para todos, pero no dejemos de buscar. Y también, pues, es importante que si ya diste el 100, pues ahora dale 100 por uno. Y si tú crees que, es que algo más, toma aire y sigue buscando, te da la oportunidad. Ahora bien, nos dimos a la tarea de recopilar las empresas a nivel nacional, Sí. que son incluyentes. Creo que en ese sentido no todo está perdido. Sí, aún así hay empresas que están integrándose cada vez más a conformarse como empresas incluyentes, ya sea por el beneficio fiscal, ya sea porque algunos de ellos, muchas veces los empresarios han sensibilizados, muchas veces porque reciben, son empresas de carácter internacional, donde permea la cultura de la inclusión. Queremos mencionarles algunas, solo para que si están buscando empleo, pues que ya conozcan y más fácil bien, podemos decir aquí, sería Cemex, Nestlé, yo no veía ahí a leer un poco. Está Kitsania, Nestlé, Nescafé, PepsiCo, Tox, el restaurante, no sé si aquí hay, Aeroméxico, Cinépolis, Coca-Cola FEMSA. Pues como les digo, a mí me tocó participar tanto en Walmart, México, en HP o Hewlett Packard y en la empresa en la que estoy laborando actualmente, que es Tata Consultancy Services, que en este caso está en la ciudad de Guadalajara y en Querétaro. También hay bastantes empresas en Hermosillo que se consideran incluyentes, como es el caso de Starbucks, Super del Norte, Cervecería Cuauhtémoc, Home Depot. De hecho, por ahí trabaja algunos compañeros como Luis Alberto Cepeda, fue medallista en Beijing, me parece. Está Ford Motor Company, que ahorita está trabajando fuertemente y que continuamente recibimos ahí en Facebook notificaciones de que están contratando personal. También está Fiesta Americana, Liverpool. También están organizaciones de carácter estatal o de carácter estatal como el CRE. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, que es donde trabaja mi compañera Rubí, y hay un organismo que depende de DIF que se llama Manos a la Vida, que en este caso está integrando a personas con discapacidad intelectual. Ajá. Y pues sí, la verdad, para mí ha sido muy buena experiencia. Yo he visitado Manos a la Vida, por ejemplo, y sí, yo veo que les enseñan desde saberse hasta el saber hacer, y que sí, pues se lleva la inclusión de la teoría de práctica, y luego los chicos pues coordinan con el Hotel Ibis, por ejemplo, y otros empleos donde otras empresas donde pueden ir a hacer sus prácticas, y aparte hay posibilidad de un empleo fijo. No les aseguro nada, sino que hace que la persona con discapacidad, o sea, se meta a la jungla también y bueno, o sea, se sienta capaz e intente competir por ese empleo, porque si tú no creas a tu hijo, a tu alumno, porque también los maestros hacen una gran labor, no son las manos de la vida, sino
O sea, yo estuve maestro en la universidad y me decían, oye, y yo preguntaba, maestro, en mi currículum debe haber mi discapacidad. Y muchos me decían, no. ¿Por qué? Porque si tú pones la discapacidad, estás poniendo un limitante. Mi primera maestra de RH, yo te pregunté, me dice, te estás poniendo un limitante. Tú lleva lo que sabes hacer. Ya van a saber que tú tienes una discapacidad por el simple hecho que te van a ver entrar con la silla y tu habla, pues, es así, más limitada. No, tienes que poner discapacidad, no te sabes tú sola, ¿no? Y ya cuando tú estés hablando con el de recursos humanos, pues te va a preguntar, ¿necesitas algo? Y tú le dices, sí, o sea, o no, o sea, según te vaya en el baile. Y sí, lo hice así. Sí, he tenido mis altas, mis bajas a buscar empleo, pero como les digo, ya he trabajado en 3 partes distintas. En mi primer empleo me contrató una escuela para dar capacitaciones para ellos todo un mes y yo, ay, no podía creer. Y después, bueno, también trabajé en una escuela que daba diplomados, trabajé impartiendo la materia en el ICEFI de parálisis cerebral y estrategias para el aprendizaje de jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Cómo enseñarles, en base a los procesos cognitivos conductuales, a aprender a cada ritmo de cada joven, de cada niño y de cada adulto. Entonces, de qué hay, pero uno tiene que sentir. Yo creo que a lo mejor escuchando nuestro testimonio van a pensar que no hay discriminación por parte de los empleadores o las empresas o las personas que te contratan. Y pareciera que no, pero en realidad sí lo hay. Yo en algún momento me tocó ir a solicitar empleo a una empresa de esas que vende tela. Seguramente, sin mencionar el nombre, ustedes deben de saber cuál es. Y me dijeron, no te podemos contratar porque no sabemos si vas a tener la capacidad de cargar este bulto de tela. Entonces, yo en su momento a lo mejor me indigné, porque pues en ese caso yo era atleta y bueno, hacía un montón de ejercicio y cargaba un montón de peso todos los días. Pero también entendí, eso me llevó a entender, que entonces mi actividad laboral que me iba a llevar a tener una vida digna, no tenía que ser una actividad de carácter físico, sino una actividad de carácter intelectual. Entonces eso me llevó pues sí, a lo mejor en su momento tuve ese golpe discriminatorio, pero que a la postre me sirvió para comprometerme mucho más con mi preparación académica y buscar entonces un empleo más intelectual que de carácter físico. En mi caso, yo recuerdo, y recuerdo, les comparto también a ustedes que bueno, alguna vez que una de las tantas que busqué empleo, porque estamos en el grueso era más de, me decían, no, pues es que no es bacán, ya, ellos, no, pero había otros que me decían, oye, pues, ya se esperaban en que yo expusiera todo lo que iba a decir, y luego, oye, ¿qué discapacidad tienes? Y hasta que trabajo me costaba decirlo porque ya sabía yo que iba a salir con algo así. Oye, se te paraliza el cerebro. Entonces, ¿cómo vas a poder desempeñar lo que tienes que hacer? Yo dije, no se paraliza el cerebro, pero estoy hablando contigo. Digamos que mi cerebro sufrió un cortocircuito, una lesión, y pues por eso no camino, pero mis facultades mentales están bien. O sea, yo puedo hacer mucho por la empresa, ya tenía que contestarlo. Pero sí me tocó que me preguntaran como 2, 3 veces. ¿No? Y sí, uno tenía que luchar por todo eso. Incluso cuando yo era tesista, porque fui por 78 empresas y 48 escuelas para que me contestaran cuestionarios de tesis. Es como que, hola, o sea, los de recursos humanos, mi nombre es Tadita, y se quedaban, a ver, y ya no me escucharon, pero, a ver, pero, o sea,
le tenemos que contestar eso por la escuela, pero realmente tú sabes lo que conlleva este cuestionario, lo que tú hiciste, y, o sea, ponían a escudriñarme el cómo era que pensaba tan coherentemente, si era parálisis cerebral. Entonces yo tenía que concientizarlos de que el parálisis cerebral no siempre impide los procesos cognitivos, o en mi caso no. Entonces sí era como generar cultura hacia ellos y hacia mí, de que no te impacientes, ni modo, vas a tener que concientizar a que sugería yo. Y en ellos, pues, o sea, pues también, o sea, vamos a tener apertura para escucharla, para contestar el cuestionario, porque ella pues solo está pidiendo este apoyo para que pueda titularse. Y así, pero hasta buscar prácticas me costó trabajo, porque me decían, no cabe la silla, no tenemos adecuaciones para el baño. Y luego, ¿qué vamos a hacer si tú no te enfermas? Fue una odisea. Mis prácticas yo las hice en Comité Federal, pero porque gracias a Dios mis papás trabajan ahí, pero mi aspiración no era, o sea, yo dije, yo quiero conseguir un trabajo en una cuestión de psicología, donde a mí me guste, y sí, gracias a Dios con el paso de los años y el ir y venir, pude lograrlo. Y el tocar puertas, ¿no? Sí, y estoy muy contenta de haber tocado todas esas puertas y de mi trayectoria. Pero yo les digo, no se cansen. Y a los empresarios, anímense a construir ese derecho, a llevarlo de la teoría a la práctica, el derecho a la inclusión laboral. Pues yo coincido con lo que tú mencionas. Creo que no debemos de perder el espíritu de búsqueda. No sé si por ahí hay alguna pregunta que tengas ya para cerrar el tema o qué inquietudes te surgen a raíz de toda esta conversación. A ti, Manuel. A ti, Manuel. No, ninguna. De hecho, pues ha sido una plática pues muy constructiva. Creo que ha sido bastante edificante y asimismo creo que las personas que las van a escuchar una vez en el trabajo de edición les va a llegar. Igual pues con el proceso de edición pues sí me gustaría que dejaran sus redes a gente quien las quiera poner en contacto y ese tipo de cuestiones. Ok, pues mis redes sociales son María Rubí, Rubí Carrillo Terapeuta. Así me encuentran en mi fanpage. ¿Y tú, José? Pues en realidad solamente tengo Facebook. Me pueden encontrar como José Espinosa. Y mi celular es 3317-980808. También les puedo dejar mi correo electrónico, que es cachues@gmail.com. Ahí es donde pues, podría contestar cualquier inquietud que tengan o, no sé, algún mensaje que quisieran hacer llegar. Y también se pueden comunicar con él por oportunidades de trabajo. Lo que tenemos en el bolsillo. Y pues mi teléfono, por si algo ocupan, es 6623-362794. ¿Listo?